Buen día, Lucas. Buen día, Marcos. Buen día, Carlos. También un saludo a todos los televidentes. Y así como estabas comentando recientemente, Marcos, en el caso del narco Faustino Aguayo Cabañas, quien se encontraba preso en una celda VIP en la penitenciaria de Pedro Juan Caballero, en el famoso expediente, bueno, en realidad lo que sería famoso en este caso es el certificado médico, que recién acabamos de consultar justamente en el juzgado de garantías número 5, que es el juzgado natural, digamos, del expediente. Se hablaba bastante de este certificado médico que daba constancia de que el señor Faustino Aguayo padecía justamente de una enfermedad y por la cual justamente él fue, digamos, o el doctor médico ordenó que fuera recluido en Pedro Juan Caballero. En realidad ese certificado médico no está en el expediente y hoy, según nos comentó justamente también la magistrada Inés Galarza y también el actuario Enrique Yaquet, que son los que están a cargo del juzgado de garantía número 5, se estaría agregando hoy al expediente, pero dejando una constancia, ya que la actuaria, los responsables del expediente cuando se realizó la audiencia, de la audiencia de imposición justamente, no agregaron el informe médico al expediente en razón de que se había traspapelado este informe médico y quedó, digamos, extraviado. Y hoy se encontró justamente, digamos, un poco llamativo también, hoy se encontró este, este informe médico y se estaría agregando al expediente dejando una Lucas, constancia según lo que nos Lucas, comentaron, Marcos. Lucas. A mí lo que Sí, me dicen es que no se puede agregar al expediente. Porque ya, el expediente está foliado, ¿verdad? Entonces sí, se va a hacer un informe que se encontró en un estante, ¿verdad? sí, así es. Entonces, es como que, vamos a traer los ejemplos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay Ujú. plazos para la agregación de documentos, hay tiempos en lo que yo puedo dudar y decir, ahora se fabricó ese certificado y se puso en un estante y Guau se encontró. Sí, ¿Por qué no puedo dudar sí. de eso? Para eso justamente Ujú. la actuaria tiene que poner primero, a mí me explicaron, tiene que poner primero en el expediente material y obviamente Sí. inmediatamente en el expediente electrónico. Primero el certificado, después el acta de comparecencia y después la resolución. Si no está en el expediente, no existe. Tampoco está en el expediente material. El juez Mirko decía, está en el expediente material. No está en el Ujú. expediente material. Estaba en un Así es. estante. Así mismo ¿Quién es. puso en ese estante? Ya no sé. Bueno, ¿qué es y dónde está Lorena Cabello? Tenemos que hablar con Lorena Cabello, entonces, ¿ella era la secretaria en Ujú. ese momento o no? Sí, ella era la actuaria en ese momento, Carlos, y también fue una dactilógrafa del juzgado del doctor Mico, cuyo nombre desconozco porque no me supieron mencionar su nombre, la que tomó también la audiencia de este señor Faustino Aguayo Cabañas, y la que también sería responsable, digamos, de que no se haya agregado, si bien nuestra teoría de que el expediente, de que este informe médico simplemente no se agregó, fue ella justamente la que también tuvo responsabilidad en que ese informe médico no haya parado en el expediente como corresponde, Carlos. A la pucha, ahora ya dudo que el Faustino se haya presentado luego ahí. Ujú. El de, bueno, bueno, Porque no. el expediente, porque ese informe médico no tiene la firma de la actuaria que interinó, que es justamente la doctora Cabello, que hizo esa La audiencia. autora Lorena Cabello interinó, Sí. ella era actuaria de Mirko. Ella era... Sí, ella, pero recordemos que el doctor Mico en ese entonces interinaba el juzgado número 5, que es el Ah, juzgado natural de esa causa. sí. ¿Y quién era la Entonces, actuaria de ese juzgado? el actuario es el doctor Enrique Yaquet, Enrique pero Yaquet. él no, sí, él no estaba con esa causa, Enrique Carlos, Yaquet y la que le hizo la dieron... audiencia fue la doctora Cabello. Enrique Yaquet le dieron en esa semana permiso. Mirko Belinotti le Así es, otorga un permiso de una así semana a mismo. Enrique Yaquet. Y en esa semana se presenta Faustino. Entonces, como no estaba el titular del juzgado, el actuario, actúa la actuaria de Mirko. Eso tenemos que ver también si directamente puede ella actuar como actuaria o tiene que actuar el actuario que le sigue en turno, no sé cómo eso se hace, ¿verdad? Pero lo Ajá. que sí que en esa semana actuó esta señora Lorena Cabello,
quien no agregó en el expediente material ni alzó en el expediente judicial, en el expediente electrónico, el famoso certificado. Médico. Certificado médico. Sí, señor. Bueno, y Enrique Yaquet no quiere hablar. No, porque me comentó que no tenía tanto responsabilidad, digamos, en el expediente, porque él se encontraba justamente de permiso en esta semana, entonces tampoco sabe demasiado qué es realmente lo que ocurrió. Él se maneja más por lo que le comentan, según estuvo diciendo Carlos, pero igual podríamos intentar también a ver qué nos puede decir. Hay una lo que él me comentó, Lucas. uh-huh. Él Sí. tal vez no haya sido responsable en esa semana, pero ¿quién es el actuario? Él es el actuario que a partir de la siguiente semana que él estuvo de permiso tiene que velar por todos los elementos del juzgado. Él cómo no va a saber si tiene o no tiene un certificado, un expediente tan importante. Pero él cómo va a volver a revisar si él no estaba esa semana. O sea, él va a llegar y va a volver a revisar. Y en esta semana no pudo haber revisado. A la pucha. Que va a revisar todos los expedientes. No, en esta semana cuando saltó la información, te digo. Y bueno, pero eso ya es otra cuestión, ya no va a estarlo dentro bueno, de su por responsabilidad. yo lo que quiero saber nomás es si él empezó a buscar o si encontró o si alguien sacó del expediente, ¿verdad? Pero la información que a mí me pasan es que no está, y vos lo estás diciendo, no está en el expediente. No está en el expediente. Bueno, y apareció ahora. Hoy apareció. Sí. Apareció. Exactamente, fue una auxiliar la que encontró, según me comentaron, Carlos. Y podemos hablar con esa auxiliar. Vamos a tratar de buscarle. Vamos a buscarle y a ver si la encontramos, Carlos. Sí, por favor. Y vamos Tendríamos a que ver. Sí, porque es muy interesante, pues son los detalles que nos van a ir conduciendo al final, ¿verdad? Para que podamos arribar a una conclusión. Entonces, es muy importante hablar con cada uno de estos protagonistas. Así es. Excelente. ¿Alguna otra novedad, Lucas? Sí, Carlos, a modo de adelanto también aquí ya estamos viendo ya los diferentes abogados de los acusados en la causa del famoso caso conocido como tapabocas de oro. Uno de los primeros también casos de corrupción conocidos durante la pandemia. Hoy se tendría que llevar a cabo la audiencia preliminar, pero se estaría suspendiendo, de acuerdo a lo que nos comentó el abogado Claudio Lovera, que ejerce la defensa de Edgar Melgarejo, el titular de la DINAL, uno de los principales acusados, en razón de que hay una apelación en subsidio que está en segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, en el Tribunal de Apelaciones, y que todavía no fue resuelto. Así que estamos aguardando novedades y que se oficialice esta suspensión de la audiencia preliminar, que la vemos también de lejos a la doctora Susi Riquelme, que conforme vaya acercándose también vamos a consultarle qué es lo que finalmente pasó con esta audiencia. Hay que comentar también que el doctor Miguel Palacios está de vacaciones y el doctor Amarilla es el que está entrenando el juez. Aquí en este momento la fiscal Susi Riquelme. Sí, vamos a hablar con Susi. Con ella un ratito. ¿Qué pasó en la audiencia preliminar en el caso de tapabocas de oro? ¿Qué va a hacer, doctora? ¿Cómo está un rato? Doctora, estamos en vivo un ratito. Ok, doctora, gracias. ¿Qué dice? Marcos Carlos, Sí. se suspendió la audiencia, ya es oficial, según lo que nos dice la doctora Susi Riquelme, pero ella no puede hablar porque ya tiene otra audiencia, según comentó. Vamos a ver si vamos a comenzar con el doctor Lovera. Qué mentirosa. No, espera. Qué mentirosa. Es como Pico va a tener escuchó, otra ¿verdad? audiencia si ella ¿Pero se escuchó? está a punto estaba a punto de entrar en un juicio. No, hombre, no. ¿Se escuchó ahora lo que dijo? Ella está bien, no, pero no puede mentir. Ahí para Porque que- me lo para dice que bien, nomás no contagie, quiero ¿verdad? hablar, no puedo hablar y terminó. También le queríamos preguntar sobre el tema ese de la prescripción, Sí. por ejemplo. ¿Por qué prescribió la causa y por qué explotó una causa, murió una causa Está tan Carlos y importante? Marcos. Carlos, Sí, ¿está? Marcos, está el doctor Claudio Lovera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Se suspendió finalmente esta audiencia preliminar, doctor? Sí, hay un recurso de reposición que se resolvió el viernes con apelación en subsidio y se otorgó el trámite de la apelación en subsidio y ese es el motivo de la suspensión de la audiencia. ¿Contra qué resolución fue la reposición, doctor? Una había planteado una presentación respecto a algún aspecto pendiente de resolver en la Corte Suprema. El juez quitó una providencia estando que se tenga presente para el día de la fecha
y otra de las defensas repuso esa decisión a los efectos que el juez se pronuncie sobre ese punto. Bueno, respecto a eso es lo que está pendiente hoy en día la reposición. ¿Cuál es esa acción que se tomó ante la Corte, doctor? Otra de las defensas, la Cámara de Apelación había resuelto este año unas solicitudes que estaban referidas a unas excepciones, en el caso particular de falta de acción a los efectos, sobre la base de la reparación del daño. Esa resolución de la Cámara de Apelación, una de las defensas, creo que un par en realidad, accionaron ante la Corte Suprema de Justicia respecto a eso. Es por eso, doctor, digamos que también se suspende. Por eso, sí, por eso y por la circunstancia de que el juzgado difirió para este momento y esa decisión de diferir fue la recurrida por otra de las defensas. Doctor, y en este caso tu defendido es uno de los principales acusados, el titular de la INAC, Edgar Melgarejo, doctor. ¿Qué es lo que el Ministerio Público le atribuye en este caso a tu defendido? A ver, el Ministerio Público en realidad se ocupa de un proceso de contratación y en ese proceso de contratación, a mi criterio, el Ministerio Público mezcla dos momentos. Cuando se hace una contratación, en este caso pública, está el momento de lo que se llama la adjudicación y está el momento cuando se recibe el producto y se genera un proceso de pago. El Ministerio Público hace menciones respecto al momento de contratación y hace menciones respecto al momento de lo que es el pago, lastimosamente mezclando esas dos etapas. Bueno, es el aspecto que tenemos que discutir, esa mezcla dentro del razonamiento de la Fiscalía para concluir la existencia de un supuesto perjuicio patrimonial. En este caso, doctor, las defensas también habían presentado esa excepción de falta de acción, argumentando también que se había reparado ya en su totalidad este supuesto perjuicio de cerca de 120 millones de guaraníes. Y ustedes también, como digamos, parte en esta causa, ¿qué puede decir una narrativa? Mira, nosotros no hicimos todavía ninguna mención respecto a ese punto. Sí plantearon excepción, en este caso de extinción de la acción a partir de la reparación del perjuicio. La empresa que fue adjudicada en su momento ingresó el total del valor del contrato a la DINAC y la DINAC reportó esa circunstancia ya hace un buen tiempo al juzgado. Inclusive la propia Procuraduría General de la República presentó una nota o un dictamen señalando que el Estado no tiene más nada que reclamar respecto a perjuicios patrimoniales en ese sentido. Entonces, un par de defensas plantearon la extinción a partir de esa reparación. En realidad, la figura, alguna vez ya me había expresado en este sentido, el 2510 expresamente señala cuando se trata de hechos punibles contra los bienes de las personas que la reparación del perjuicio extingue la acción. La Fiscalía tiene una postura y hace referencia a lo que se llama reparación social y en realidad yo creo que está mezclando la figura. Bueno, es uno de los puntos también que deberá ser resuelto en su oportunidad. En este caso, doctor, digamos, el hecho de que la Procuraduría haya dicho de que ya no hay nada prácticamente que ver en este caso, digamos, para resarcir el daño porque ya fue pagado justamente ese monto, digamos, hace suponer tampoco de que no haya más hecho punible que perseguir en el caso. Es más que no haya hecho punible una cuestión procesal. En realidad, todas estas cuestiones que se refieren a pagos que son posteriores, en realidad son cuestiones procesales. El Código Procesal Penal contempla esa regla y determina la extinción, no por ausencia de hecho punible, sino por esa circunstancia. Es una regla que está vigente, el Ministerio Público le suma otro elemento que le denomina reparación social, yo creo, y no comparto esa postura. Bueno, es un tema que vamos a discutir. Alguna vez lo dije, en todo caso hay que modificar la ley, ¿verdad? Pero es ley vigente. Bueno, eso se tendrá que discutir entonces la audiencia preliminar. Uno de los puntos, yo estimo que va a ser uno de los planteamientos porque somos varias defensas en este contexto, ¿verdad? Ya se planteó un nivel de discusión durante la etapa preparatoria, estimo que va a ser uno de los puntos también a ser discutidos en su oportunidad de la preliminar. Marcos, Carlos, ¿tiene alguna consulta para el doctor Robera? Sí, doctor, buen día, ¿cómo te va? Te paso con él, Carlos. Sí, doctor, buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo estás? Bien. Doctor, yo te quiero consultar. ¿Vos sos defensor de Carlos Heisele? Sí, hace bien. El ex titular de la ANDE. ¿Y cómo está ese proceso que no se puede hacer la audiencia preliminar? El caso está en la Corte Suprema de Justicia. La Corte admitió una acción de inconstitucionalidad y está en ese trámite. O sea, admitió una acción que presentaste de inconstitucionalidad. Vos. Así mismo. Correcto. ¿Y qué cuestionas ahí, doctor? Una de las resoluciones de la Cámara de Apelación, ahí tenemos que recordar lo siguiente. El caso había ido a sobreseimiento provisional. En el contexto del provisional, el Ministerio Público, el último día de plazo de un año para el tema del aspecto de la reapertura,
el Ministerio Público había planteado una solicitud de reapertura del caso infundada, es decir, no, sin expresar ningún tipo de fundamentación respecto a esa reapertura, y luego el Ministerio Público planteó acusación. El juzgado reabrió, dispuso la reapertura del caso, no se pronunció respecto a la acusación del Ministerio Público y le estableció un plazo para presentarla. El Ministerio Público no lo hizo en esa fecha. Y esa decisión de reapertura del juzgado, que también era infundada, fue objeto de apelación. Y la Cámara de Apelación rechazó la apelación respecto a esa reapertura también de manera infundada. Es decir, básicamente está en discusión en la Corte Suprema de Justicia estos aspectos de uno de los vicios habituales, los órganos jurisdiccionales que citan pronunciamientos sin expresar los motivos, ¿verdad? No estaban reunidos los requisitos de la reapertura y las resoluciones son arbitrarias porque carecen absolutamente de fundamentación. Eso es lo que está en discusión en la Corte Suprema. ¿Y desde cuándo está ese expediente en la Corte, doctor? O sea, la acción, ¿cuándo la promoviste? El año pasado, sí. ¿Y eso impide la realización de la audiencia preliminar? ¿Es un impedimento o no? Asimismo, en este caso en particular, la Corte al admitir solicitó las actuaciones al juzgado de garantía. ¿Y tiene el expediente principal la Corte? Correcto. O sea, pudiendo haber tenido una compulsa, retiene el expediente principal entonces. O sea, no sé si la palabra es retiene, pero solicitó a la vista el expediente a los efectos de la tramitación. Pero la Corte la puede hacer con una copia, digamos, unas compulsas. Y debe evaluar esas circunstancias, sí. Debe evaluar. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad no suspende el principal, ¿verdad, doctor? Tiene dos reglas la acción. Tiene la regla que está relacionada con la solicitud de las actuaciones y luego tiene una regla que está relacionada con lo que se denomina las medidas cautelares, ¿verdad? Claro, en este caso, la suspensión de efectos. Sí, si no hay medidas cautelares no suspende nada. Si no hay medida cautelar y si hay requisitoria del expediente, obviamente es una circunstancia que en este caso en particular se considera respecto a la tramitación en primera instancia. Y en cuanto al tiempo para la prescripción, ya está muy cerca seguro de la prescripción del caso, doctor, porque hace bastante tiempo que inició eso. La causa tengo que revisar en el año que había iniciado y luego vino el tema del provisional por parte del Ministerio Público. Sí, tiene un plazo ya a partir de lo que fue la investigación en realidad. A ver, había sido un caso en primer lugar que tuvo un lapso largo de investigación sin imputación. Entonces luego el Ministerio Público tomó la decisión y comenzó la formalización ante el Poder Judicial, ¿verdad? Claro. Luego, como te digo, un lapso de tiempo del Ministerio Público investigando sin imputación. ¿Cuál era el hecho ahí, doctor? El hecho era la figura jurídica de lesión de confianza, O sea, es la que atribuye la Fiscalía. 5 años, ¿verdad? 5, y el O sea, doble 10. es 10 con este criterio. ¿Y cuándo se produjo el hecho, el último, digamos, que es lo que considera la Corte? Y es lo que hay que verificar porque hay que recordar que se refería al tema de pagos de indemnizaciones. Tienen fechas diferentes, ¿verdad? Porque al tratarse de procedimientos que se relacionan respecto al propietario de cada inmueble, entonces tienen fechas diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto, muy amable como siempre. ¿Cómo no? Por Gracias, favor, doctor. hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Lucas. Gracias, Carlos. Entonces, también lo que nos comentaba el doctor Claudio Lovera, ya hablando también de otros casos, reiteramos, entonces se suspendió la audiencia preliminar para el ex titular de la DINAC, Edgar del Melgarejo, y otros 6 acusados por el caso conocido como tapabocas de oro, en el que el Ministerio Público sostiene que se hizo un perjuicio patrimonial, un perjuicio económico de casi 120 millones de guaraníes, que tenía que ser ante el juzgado del Hotel Miguel Palacios, que se encuentra de vacaciones, y es el Hotel Gustavo Amarilla el que está interinando, pero hay una entonces reposición con apelación subsidiaria contra una providencia del juez Julián López, que interinaba el jueves y el viernes al juzgado del doctor Miguel Palacio y que había rechazado un pedido de postergación de la audiencia preliminar, justamente en razón de que hay un recurso ante la Corte que, según nos comentaron en el juzgado, es en realidad una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte de Carlos.
Bueno, Y ahora, vos sabés que este tema hay que anotarlo bien, ¿será? Porque la Corte de la Sala Penal nos está dando cátedra en ciertas cosas, ¿verdad? Y está instalando posiciones. Si es que se instala esta nueva posición o este nuevo pedido y se instala una posición de la Corte, se abre otra ventana, otra compuerta gigantesca. ¿qué posición de la Corte? La posición dice, resulta que los abogados Rodrigo Giodice y Arturo Daniel, quienes ejercen la defensa del señor Fernando Gallardo, plantearon una excepción de falta de acción, ya que en la presente causa se reparó el daño. Artículo 25, ¿se acuerdan? Numeral 10 creo que era. Y tratándose de un hecho punible contra el patrimonio de las personas, permite cerrar el caso por esta vía. Se extingue la causa. El juez rechazó esta excepción de falta de acción y se interpuso un recurso de apelación. La Cámara confirmó el rechazo de la excepción y ante este rechazo de la Cámara se presenta una acción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a esperar un poco qué dice la sala. Si es que la Sala Constitucional dice sí, realmente se reparó el daño y acá opera la prescripción, opera la extinción o hay una falta de acción, acá mucha gente va a pagar lo que supuestamente defraudó, debió o lo que sea, y esto se va a extinguir. Extinción. O sea, básicamente uno comete el acto de corrupción, Marcos, y devolviendo la plata ya prácticamente queda libre de ser perseguido en el ámbito penal. Por eso. Pero eso acaba de rechazar un juez, acaba de rechazar una Cámara. Ahora vamos a ver qué dice la Corte, ¿verdad? El artículo 25 yo creo que es bastante claro y contundente, ¿verdad? Nadie nomás se anima a usar. Así como para mí era muy evidente y contundente el artículo 104, numeral 2, ¿verdad? De la prescripción material. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Hay que anotar bien cuándo subió y hay que hacerle el seguimiento a esta acción de inconstitucionalidad. Lucas, ¿vos Ok, qué piso estás? Sí, Carlos. Ahora mismo estoy en el tercero. Bueno, 6 pisos más. Secretaría de la Sala Constitucional, cuando subió el expediente, es una vergüenza cómo está procediendo. ¿Cómo estiran todos los expedientes? Imagínate, piden todos los expedientes originales en la Sala Constitucional qué para mala evitar... praxis, ¿verdad? Que, pucha, esto es un encubrimiento, no sé cómo llamarle. Pero imagínate lo que es más de un año hace que tienen el expediente principal, tiene la Corte. De Heysel. Me está alterando, aparte que Candela no trae el café. Candela no trae el café, ni el té. Heysel le subió hace más de un año. Cambian de postura, declaran la prescripción y ojalá que la gente se levante, será. Porque yo no comparto con Marcos. O sea, puede ser que, no sé si comparto o no comparto. Está bien. Súper bien. Bueno, Lucas, te dejamos mientras te subí hasta el noveno. Noveno, Ok, entonces me 5 subo por la escalera, señor. No, 6. Por la escalera. Pero con los detalles, por favor, Lucas. Sí. Con los detalles y si es posible tener acceso, aunque tenemos la grabación, de lo que argumentó. Pero lo que quiero saber es ese expediente, ¿por qué permanece ahí en la Corte Suprema de Justicia hace más de un año? ¿Y quiénes Carlos, son los ministros entonces, que integran la sala? Ok, ¿por qué el expediente está entonces allí en la... No, ¿desde cuándo se presentó la acción? ¿Cuándo llegó el expediente? ¿Y quiénes son los ministros que integran la Sala Constitucional? Principal será. Sí, eso sería en el caso del ex titular de la ANDE, sería, Carlos. Sí, el ex titular de la ANDE. Ok. Que le preguntamos al doctor... Sí. Al doctor Lovera sobre el expediente. Bueno, que no te sorprenda que este tema de los tapabocas también corra la misma suerte, ¿verdad? Y preguntarnos también ya para pasado mañana por ahí es la audiencia de el inicio del juicio oral para Tomás Rivas, el diputado Tomás Rivas. Si el expediente sigue en la Corte o ya bajó el original. Ok, Carlos. También viene el original. Claro que pidieron el original. Y te estoy preguntando, Nina, nervioso porque yo como tengo la culpa que pidan los originales. ¿Qué pucha será?
Siempre con la culpa. Jaupe dice que era imposible será cuando se le cuestiona la altura moral. Pero ¿por qué la doctora se atrevió a cuestionar la altura moral de la corte? ¿Quién es ella? La doctora María Gloria Bobadilla. Un ¿verdad? tiempo se hablaba de la corte, Lucas, te dejamos. de la corte Sí. de los milagros. Gracias. Yo creo que este es más Ok, milagroso que hasta cualquier luego. otra. Gracias, esta Lucas. corte, Esperamos el ¿verdad? informe. Ok, Carlos, hasta luego. Hasta luego, Te Lucas. informó Muy amable. PBS, Radio TV Digital. Lucas Aracho desde tribunales alterando al compañero de tareas, Carlos J. Benítez, ¿verdad? Quien, si usted puede notar, su vena principal ha saltado 2 metros.